El matrimonio homosexual es legal en 30 países, una lista a la que se suman una docena de estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esta denominación. Desde el 2011, varios estados han ampliado la definición de matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo. Dar estas luchas desde el derecho y por los derechos no hace de la diferencia un asunto de discriminación, sino reconoce la diferencia como un potencial político, institucional y social de construir desde la diversidad. Holanda fue el primer país en aprobar el matrimonio homosexual, con una ley que entró en vigor el 1 de abril de 2001. Le siguieron Bélgica en el 2003 y Canadá y España en el 2005. Taiwán es el único país asiático en reconocer este derecho. Y en el continente africano, solo Sudáfrica reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Realmente me vinculé a la lucha por los derechos LGBTI mucho antes que el matrimonio igualitario. Y en ese momento había mucho interés dentro de los estudiantes de Derecho y particularmente aquellos que pertenecíamos a grupos minoritarios o a grupos de distintas poblaciones de usar el derecho para cambiar la sociedad, para que efectivamente se reconocieran injusticias que para nosotros eran evidentes, pero que todavía se mantenían en el derecho. Bueno, y siendo gay también me permitía pensar a mí mismo cómo sería, si cuando yo necesite esto, cómo sería. De hecho, hoy vivo en unión marital de hecho y es interesante y lindo pues ver que eso sí cambió la vida de muchos de nosotros. El Código Penal vigente de Colombia fue reformado en 1981 y la homosexualidad dejó de ser considerada un delito. Posteriormente, con la Constitución de 1991, se establecieron principios importantes para reconocer la igualdad de derechos sin distinción alguna. A pesar de que en Colombia las parejas del mismo sexo disponen de prácticamente los mismos derechos que las personas heterosexuales, uno de los grandes vacíos que se tenía era que no estaba reglamentado el matrimonio civil, con los derechos, beneficios y obligaciones que esta figura incluye. Bueno, yo creo que los argumentos de los opositores al matrimonio igualitario y los opositores en general a los derechos LGBTI van cambiando según el debate, van cambiando según el tiempo y van cambiando según la reacción de la sociedad donde se hace la discusión. Yo creo que el argumento más clásico y creo que el que está en el fondo de todas las personas que se oponen es que tienen una idea de que la homosexualidad es una anormalidad, es una enfermedad, es algo que no debería protegerse por el Estado, sino todo lo contrario, debería cambiarse, desestimularse y en algunos casos criminalizarse, porque al final aquellos que digamos piensan o tienen este pensamiento discriminatorio lo que quieren es pues anular la protección jurídica tanto del individuo como de la familia. En un fallo con 6 votos a favor y 3 en contra, el 28 de abril del 2016, la Corte Constitucional le da el sí al matrimonio entre personas del mismo sexo, y jueces y notarios deberán celebrar matrimonios civiles a estas parejas. De esta manera, Colombia se convierte en el 4º país de América del Sur en aprobarlo, luego de Argentina, Brasil y Uruguay. Las formas sociales en que vivimos hoy el matrimonio pues son distintas y yo creo que hay un pluralismo en el derecho de familia y que uno tiene que preservar, y si usted quiere casarse pues cásese, si quiere vivir en unión libre, viva en unión libre, si quiere divorciarse bienvenido sea. O sea, las distintas formas de entrar en una familia o de salir de ella tienen que estar protegidas y no puede haber unas instituciones de primera clase para los heterosexuales y unas instituciones de segunda clase para las parejas del mismo sexo. No, todas las personas tenemos derecho a las mismas instituciones, a las mismas protecciones, y yo creo que en el futuro también vamos a tener otras instituciones de familia que sean adecuadas también para proteger otras relaciones que hoy en día estamos teniendo y que también el Estado tiene que proteger y honrar. En Colombia el matrimonio igualitario ha tenido un camino lleno de barreras. Pero el derecho a compartir la vida entre 2 personas homosexuales se logró gracias a la lucha incansable de activistas y de toda la comunidad. Además, se convirtió en uno de los más grandes logros de la población LGBT en Colombia.